Relaciónate Podcast es un espacio creado para todas aquellas personas que deseen mejorar exponencialmente la calidad de sus relaciones consigo mismos y con los demás por medio de reflexiones, estrategias y entrevistas a casos de éxito en el mundo de las relaciones. Dicho esto, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y te invito a quedarte hasta el final, porque al igual que siempre, te he dejado una sorpresa. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida a este segundo episodio de Relaciónate Podcast, titulado La ciencia de la atracción. Nuevamente nos encontramos este domingo compartiendo este espacio para poder formarnos en esto de las relaciones interpersonales. Y el tema de hoy está bastante interesante realmente porque muchas veces solamente nos enfocamos en el tema de que, bueno, me siento atraído por esta persona, me siento atraído por esta otra, ¿será que yo realmente le atraigo a quien me gusta? Pero no nos enfocamos también en aprender de dónde nace esa atracción, porque recordemos que la atracción es una reacción involuntaria, es decir, nosotros no decidimos hacia quién nos sentimos atraídos. Lo que sí decidimos es cómo actuamos con base en ello. Y de eso vamos a seguir indagando durante todo este episodio que créeme que está bastante interesante. Recordemos que somos seres sociales y como seres sociales pues es un mecanismo que hemos desarrollado durante toda nuestra historia para poder garantizar la continuidad de la especie y de hecho toda nuestra civilización se sostiene en que somos seres sociales y así funcionamos la mayoría de los mamíferos. Si te das cuenta, los reptiles no son llamados seres sociales porque ni siquiera existe un nexo de apego entre las crías. Por ejemplo, una serpiente cuando pone sus huevecillos, ella simplemente los deja ahí enterrados y se va. Y estos huevecillos nacen y instintivamente se van desarrollando. En ningún momento generan ese nexo de apego o buscan relacionarse con otras serpientes más allá de un fin netamente reproductivo, contrario a muchos mamíferos. Pero centrándonos específicamente aquí en el ser humano, todo lo que hemos construido es con base en las relaciones que hemos podido generar y de hecho nos hemos posicionado como especie frente a las otras y hemos prácticamente tenido el control y dominio total del mundo, hemos establecido esta supremacía, es gracias a que nos hemos relacionado de forma efectiva gracias al lenguaje. Pero esto es un tema ya mucho más extenso y me estoy yendo por donde no debería irme. El punto es que somos seres sociales y la biología nos ha dotado de un mecanismo para poder relacionarnos que es precisamente la atracción. Vamos a definir un poco lo que es este término, la atracción. La atracción, según la física, eso que vimos en tercer año, es una fuerza que tiene una cosa para atraer a otra o incluso hacer que ésta se le acerque, sería una definición alternativa. Ahora, según la psicología social, es la tendencia del individuo a evaluar a otra de forma positiva, lo que le predispondría hacia un comportamiento interactivo de afiliación con dicho individuo. Es decir, según la psicología social, la atracción es básicamente catalogar a una persona desde el punto de vista positivo o negativo. Y eso es lo que nos va a predisponer a nosotros a tener cierto comportamiento hacia esa persona. Si tomamos de la física, la definición de la física, y tomamos la definición de la psicología social, junto con todos los conocimientos que he adquirido durante todo este bello proceso de estudiar sobre las relaciones interpersonales e intrapersonales, vamos a definir qué es la atracción según yo. Para mí es una fuerza del otro hacia nosotros, que despierta un deseo de relacionarnos con él, de conocerlo, de acortar distancia, de intimar y de profundizar en su ser. Eso es la atracción para mí. Pero recordemos, la atracción no es exclusiva de las relaciones de pareja. Y de hecho, la psicología social nos pone esto muy en claro en cada una de sus teorías. Para ellos la atracción simplemente es
ese deseo de conocer a la otra persona, es catalogarla precisamente desde un punto de vista positivo o negativo, es acercarnos a ella y a partir de eso obtener un beneficio o disminuir un costo. Esto se extrapola a las relaciones de pareja, a las relaciones de amistad, a las relaciones laborales, a las relaciones de cualquier tipo. Entonces nosotros nos podemos sentir atraídos por un amigo y eso no necesariamente indica que nosotros nos sintamos enamorados de él o de ella. No implica que nosotros nos sintamos deseos de tener sexo con esa persona. Para nada. Sin embargo, al ser este un tema tan complejo, en este podcast, precisamente en este episodio, solamente nos dedicaremos a hablar sobre la atracción romántica y sexual, característica de las relaciones de pareja. Recordemos que a mí me gusta mucho centrarme en las bases biológicas de todo lo que tiene que ver con las relaciones y para este caso no es una excepción. Nosotros como seres humanos tenemos una función reproductiva y no solamente como seres humanos, como seres vivientes necesitamos reproducirnos para así garantizar la preservación de nuestra especie. Entonces la atracción sexual nace de nuestros instintos más primitivos. Estos instintos vienen de esa función reproductiva. Estos tienen que ver con la necesidad de buscar un candidato apto para garantizar la continuidad de nuestros genes y por extensión de nuestra especie. Entonces hablemos, ya que sabemos que esto viene desde nuestros instintos reproductivos, ¿qué es lo que hace apto a un candidato? Es decir, ¿qué es lo que hace que yo, como individuo, me sienta atraído a otro de mi misma especie? Un candidato es apto cuando posee rasgos o características biopsicosociales que le permitan adaptarse mejor a su entorno y en consecuencia asegurar su descendencia. Estos rasgos básicamente son todo lo que demuestre salud y supremacía sobre miembros de la misma especie. Es decir, cuando me refiero a supremacía, es que esta persona tenga atributos que lo hagan destacar automáticamente sobre cualquier otro individuo de su especie, ya sea su liderazgo, ya sea su fuerza, ya sea su inteligencia, ya sea su capacidad de resolución de conflictos, los niveles de estrés que tenga, todo esto extrapolándolo a una visión primitiva del hecho, que está impresa en nuestros genes. Es decir, nosotros nos acercamos o nos sentimos atraídos hacia otra persona, en el primer instante es gracias a toda esta información que está codificada dentro de nuestra genética. Entonces, te voy a dar algunos ejemplos sobre cuáles son estos activadores de atracción biológicos característicos de ambos sexos, porque recordemos que independientemente de nuestra sexualidad, de cuál sea nuestro género o cómo nosotros nos identifiquemos frente a la sociedad, nosotros nacemos con un sexo y ese sexo nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Y nuevamente, en este preciso momento te voy a comentar cuáles son estos activadores independientemente del sexo. El primero de ellos es la simetría. ¿Qué es la simetría? Bueno, la simetría es la configuración de nuestro cuerpo. Es decir, si te das cuenta, tus ojos están alineados con tu rostro. Si te das cuenta, tus brazos también. A menos que, por supuesto, tengas alguna enfermedad o alguna anomalía o cualquier otro tema que no vamos a tocar en este preciso momento. Pero la simetría indica salud. Entonces, cuando nosotros vemos un rostro simétrico, cuando nosotros vemos un cuerpo simétrico, eso inmediatamente le dice a nuestro cerebro primitivo, oye, esta persona es saludable, esta persona no tiene defectos de orden genético y por lo tanto es un buen candidato con el cual nosotros podemos reproducirnos para así garantizar la supervivencia de nuestra descendencia. El segundo de ellos es la piel bronceada y brillante, porque esto también es un gran indicador de la salud, de que llevas una buena alimentación, de que todos estos alimentos que tú estás cazando, recolectando, te están haciendo bien y eso se manifiesta a través de tu piel.
Otro elemento o activador de atracción desde el punto de vista biológico y que demuestra salud también es una esclerótica blanca. Recordemos que la esclerótica es esa parte blanquecina de nuestros ojos. Muchas personas que tienen daños hepáticos o que tienen enfermedades hepáticas, no solamente su piel comienza a tornarse amarilla, sino que su esclerótica también presenta un ligero color amarillento. Y eso no refleja salud. Nosotros estamos configurados para buscar esa salud en el otro individuo y así garantizar que nuestros genes sean transportados a través de los canales regulares saludables. Otro elemento, pero este ya es más de tipo social, es el olor corporal. Y esto se ha ido asimilando a través de la cultura. Muy bien. Específicamente para los machos, las mandíbulas y pómulos pronunciados demuestran que es un individuo que tiene altos niveles de testosterona, por lo tanto, eso incide directamente en su fertilidad. No obstante, que este individuo también tenga el peso correcto, que se acerca más o menos a los 12, entre 12 y 16% de grasa corporal, esto va a indicar que también es un candidato, desde el punto de vista de las hembras, es un candidato saludable para poder nosotros tener descendencia con él. Además, debe tener bajos niveles de estrés. Esto es algo también sumamente imprescindible y es porque a menor nivel de estrés, menor cortisol y por supuesto mejor configuración genética y también mayor salud a largo plazo. Además, los machos, tanto en el ayer, en esa época primitiva, como hoy, debían destacarse y para ello debían convertirse en líderes de tribu. Es decir, el líder de tribu era aquel que por su intelecto, por su fuerza, por su habilidad de relacionarse, tenía acceso a las mejores hembras de la manada. Y en consecuencia las hembras lo buscaban a él precisamente por su genética. Ahora hablemos desde el punto de vista de las hembras. Biológicamente, las hembras que tengan senos grandes, cintura estrecha, labios grandes y mandíbulas pequeñas, mostraban altos niveles de fertilidad. Esto es porque el estrógeno, que es la hormona femenina por excelencia, promueve que los depósitos de grasa se almacenen en los glúteos y las piernas. Por lo tanto, las mujeres en sus periodos fértiles, cuando tienen mayor liberación de esta hormona, los machos, para saber que ellas en ese momento estaban en una buena etapa fértil, pues se valían de esta percepción y todo esto a nivel biológico, es decir, en el momento ellos no eran conscientes de ello. Hoy día nosotros ya podemos saber que nos sentimos como hombres más atraídos hacia una mujer con pechos grandes, con la cintura pequeña. Es precisamente por esto, porque esto muestra mayor facilidad para dar a luz. No obstante, también la edad fértil óptima es entre los 24,8 años. Por lo tanto, en esta edad las mujeres son mucho más sensuales para los hombres. Y todo esto desde un punto de vista biológico. Todo lo que te mencioné anteriormente sucede en segundos, es decir, en los primeros 3 segundos que tú ves a esa persona, todo tu cerebro primitivo está accionando para calificar o descartar a esta persona. Si esta persona califica positivamente, pues comienzas a sentir atracción hacia esta persona. Y como te lo dije anteriormente, no es algo sobre lo que tú tengas control, simplemente sientes atracción y lo que tú decides hacer con esa atracción ya es una decisión propia, pero no decides si sentirte atraído hacia esa persona o no. Y por eso es que muchas veces nos quedamos atónitos de, oye, ¿por qué yo siento queso por esta persona? Y el queso, para las personas que no son de Venezuela, es ese deseo sexual hacia esa persona. Nosotros aquí le llamamos queso. Espero que te comiences a familiarizar con estos términos, que los voy a seguir utilizando para tener una conversación que sea mucho más amena. Luego de que nuestro cerebro primitivo verifica todos estos criterios, se activan los filtros culturales y sociales, que son los cuales definen quién o qué es atractivo según las costumbres características de la zona donde vivimos, de nuestro grupo étnico o de la sociedad a la que pertenecemos. Algo que muchas veces o en muchas oportunidades tiene mayor peso que el mismo atractivo biológico. Y aquí también entra el tema
de la sexualidad. Ahora, ya que hablamos de cómo la atracción sexual se manifiesta desde el punto de vista biológico, es bastante importante definir que esto que acabo de mencionar es nuestro atractivo estático, es decir, es igual para todo el mundo. Todas las personas que existen en la faz de la Tierra tienen esto preconfigurado dentro de su genética. Ahora, este no es el único atractivo sexual que existe, también existe el atractivo dinámico, que incluso es, como te lo mencioné hace unos segundos, es mucho más poderoso en la mayoría de los casos que este atractivo biológico, porque tiene que ver netamente con dos cosas, con nuestro carisma y con nuestra personalidad. Me refiero a carisma, me refiero a esa capacidad que tenemos para fascinar, mientras que cuando me refiero a la personalidad es cómo nosotros expresamos nuestras emociones. Las habilidades sociales también es un tema súper imprescindible en el atractivo dinámico, que es aquel que se manifiesta a través de estos dos componentes que te acabo de mencionar. Una persona carismática y con tendencia a ser extrovertido cuenta con un repertorio de habilidades que le van a ayudar a desenvolverse en círculos sociales con bastante facilidad. Y esto automáticamente lo hace destacar sobre el resto de la tribu de forma casi automática, pues también subcomunica seguridad. Dicho esto, el atractivo dinámico no solamente se va a enfocar también en el tema de la personalidad y cómo tú te comportas con los demás. También tiene que ver con un tema de imagen personal, que es la forma en la que nosotros podemos modificar artificialmente nuestro atractivo físico estático. ¿Cómo logramos esto? Por medio de vestirnos bien, de arreglarnos, de estar aseados, de peinarnos, en el caso de las chicas de ponerse guapas y bellas como solamente ellos saben hacerlo, en el caso de los caballeros, pues también ser dignos de una bella dama. No obstante, está el tema de las circunstancias también, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante porque es bastante profundo también. Entonces, deseo hacer un paréntesis acá para mencionarte que dentro de estos temas pero siempre debemos tener en cuenta que somos seres sociales. Y como te lo dije antes, de eso depende nuestro éxito como especie. Entonces, según la psicología social, tenemos una tendencia natural a sentirnos atraídos por cierto tipo de conductas que nos ayuden a desarrollarnos dentro de un grupo, es decir, a sentirnos parte de algo mayor, de una sociedad. Entonces, en este momento te voy a mencionar algunas teorías, según la psicología social, que explican el por qué alguien te resulta atractivo, independientemente de la persona que sea. La primera teoría a la que haremos mención es nos atrae quien reafirma nuestras creencias. Esta teoría menciona que el ser humano se siente impulsado a relacionarse con personas que piensan de forma similar a él, puesto que esto le permite confirmar sus propias creencias y aumentar su seguridad en su sistema de valores y actitudes. Y te pregunto, ¿a quién no le gusta sentir que tiene la razón? Esa es básicamente sobre lo que se sostiene esta teoría. Aparte, te voy a mencionar la segunda teoría que te traigo para el día de hoy. Nos atrae quien nos proporciona vivencias placenteras. Nos sentimos atraídos por quienes nos recompensan, por quienes producen en nosotros sentimientos positivos y rechazamos a quienes nos producen consecuencias negativas, porque estas personas nos generan sentimientos negativos. Esto también para quienes han estudiado en algún momento de su vida psicología o han tenido algún acercamiento a esta ciencia, esto tiene que ver bastante con el condicionamiento. Pero no vamos a ahondar en eso en este podcast porque hay mucho más contenido que te deseo compartir. La tercera teoría es que nos atrae quien nos complementa. Y puedes decir, epa, pero es algo contraintuitivo porque anteriormente me dijiste que nos sentimos atraídos por aquellos que piensan como nosotros. Pero bueno, aquí esto es paradójico, pero quienes tienen pensamientos y habilidades distintas a nosotros también nos atraen, precisamente porque tienen lo que nos falta y eso genera una gratificación cada vez que resuelves tus necesidades y las de esta persona gracias
a la complementariedad. Es decir, gracias a que ambos se complementaron, por eso lograron salir de una circunstancia y eso les genera una gratificación. Finalmente, la cuarta teoría que te voy a permitir, o mejor dicho, que te voy a revelar, es lo escaso es cotizado. Y te voy a poner un ejemplo. Da Vinci hace muchísimo tiempo pintó una obra bellísima, que es la Gioconda, la Mona Lisa como se conoce comúnmente. Y eso la hace extremadamente cotizada porque es única. Pueden replicarla una y mil veces, pero siempre va a haber una sola Gioconda. Lo mismo sucede con las personas. Quien es auténtico destaca por encima del resto, subiendo automáticamente su valor en el mercado de las relaciones interpersonales. Así que la autenticidad es clave. Todas estas teorías que te acabo de compartir no son exclusivas de la atracción sexual, pero sí repercuten inmediatamente en ella. Es decir, a partir de ahí se puede generar la atracción sexual y por eso es que deseo contártelas y hacer bastante énfasis en ello, pero también son aplicables a las relaciones de amistad donde la atracción es meramente por un objetivo en común que están persiguiendo los dos. Ahora hablemos un poco de la atracción romántica. Eso que nos hace brillar, eso que nos pone los ojos a relucir, eso de que cuando vemos una persona y nos sentimos, wow, como que se nos voltea el mundo. Eso tiene que ver con el romance. Y estuve indagando bastante sobre el concepto de romance. Me encontré con uno bastante particular que dice: son las actitudes socialmente estipuladas con las que se supone que se debe atraer a alguien. Es decir, ya de por sí se le está dando un valor social. Es la sociedad la que define cómo se debe establecer ese romance. Pero para mí el romance va mucho más allá. Para mí el romance es crear un vínculo emocional por medio de la cercanía física y sentimental. Esto se genera mediante el contacto físico, llamado caricias, besos, proximidad distal. La reducción de la misma, la proximidad distal, recordemos que es la distancia entre dos personas cuando están interactuando. Y por último, la vulnerabilidad. Mostrarnos como somos con aquello que nos aflige sin tener que ocultarnos por hacernos los fuertes. Estas son formas en las que tú puedes generar este vínculo romántico o generar esta atracción romántica, que de por sí la psicología social no la estudia, por lo menos hasta donde yo lo conozco. Si no es así, pues te agradezco que me lo hagas saber. Pero la atracción romántica viene después de la atracción sexual, porque la atracción sexual es la que en un primer lugar te invita a querer intimar con esta persona. Y por intimar no me refiero simplemente a mantener relaciones sexuales, sino a acercarte, a querer indagar en esta persona. Entonces, luego de que ya se produjo esta atracción sexual, es el momento en el que tú buscas crear un vínculo romántico a través de la atracción romántica, que como te dije, se manifiesta a través o se crea, se propicia a través de las caricias, besos, disminución de la proximidad distal y demostrarnos cómo somos, siendo transparentes, siendo vulnerables y compartiendo aquello que nos aflige. También algo que aprendí dentro de toda esta investigación que hice para desarrollar este episodio del podcast que me está gustando muchísimo, es que las relaciones se basan en un costo-beneficio. ¿Recuerdas en el episodio pasado cuando te decía que sí, es verdad, el amor incondicional existe, es verídico, pero que las relaciones no son incondicionales? Todas las relaciones tienen un beneficio asociado. Y según la psicología social, las relaciones o la atracción también se da desde, mejor dicho, lo que hace más atractivo a una persona es que te dé los menores costos en esa relación o te dé las mayores gratificaciones. Entonces, partiendo de esto, te hago una simple y llana pregunta. Cuando tú te relacionas con una persona, ¿desde dónde lo haces? ¿Desde buscar, sentir o querer obtener muchas gratificaciones a raíz de esa relación?
o lo haces para reducir los costos asociados a esa relación, es decir, lo que tú vas a tener que invertir en esa relación y no solamente en un sentido monetario, para nada me estoy refiriendo a ello, me refiero al costo sentimental, al costo social, al costo de oportunidad. Te voy a dar algunas claves para ser más atractivo o atractiva desde un punto de vista sexual y romántico. Así que saca tu lápiz, saca tu hoja y anótalo porque esto vale mucho oro. Y ojo, este no es el tip sorpresa porque el tip sorpresa te lo voy a dar más adelante cuando ya estemos llegando al final de este excelente episodio. Bastante lleno de información técnica, así que vamos paso por paso, a lo que voy. Claves para ser más atractivo. Estas van tanto si eres hombre, si eres mujer, si tienes alguna otra definición de cualquier otra índole, pero recordemos, la atracción desde un primer punto de vista, en esos primeros 3 segundos de la interacción, viene a raíz de un instinto primitivo. Por lo tanto, nos sentimos atraídos hacia aquellas personas que podemos ver que son saludables. Entonces, para mantenerte saludable, lo que te recomiendo es que comas sano, te ejercites, no solamente tu cuerpo, también tu mente, por medio de la lectura, por medio de conocer, de aprender todos los días. Y eso inmediatamente también va a mejorar tu intelecto, lo que te va a hacer indudablemente más interesante. Otra clave para ser más atractivo es trabajar en tus relaciones interpersonales o en tus habilidades de relación interpersonal. ¿De qué forma lo puedes hacer? Bueno, te felicito porque ya estás haciendo una, estás escuchando este podcast y al escucharlo estás potenciando tus habilidades sociales, lo que te va a permitir transmitir mejor tus ideas, lo que deseas, mejorar tu forma de relacionarte con otras personas y también sentirte más cómodo y seguro contigo mismo o contigo misma. Esto te va a ser más atractivo sin duda alguna porque subcomunica seguridad y la seguridad nos hace destacar por encima de todas las otras personas de la tribu. Y por tribu, si no has leído, si no has escuchado mi anterior podcast o si no has leído mis posts en Instagram, una tribu es ese entorno social al que pertenecemos. Ahora, otra clave para ser más atractivo, y este también tiene que ver con un sesgo cognitivo, es hacer uso del efecto halo. El efecto halo, para quienes no lo conocen, es que cuando nosotros vemos que una persona tiene un atributo positivo, solemos colocarle o atribuirle muchos otros atributos positivos. Válgase toda la redundancia de esa oración. ¿A qué me refiero? Te lo voy a poner con un simple ejemplo. Una persona que sea agraciada físicamente, es decir, una persona que es bonita, una persona que está en forma, que es saludable, una persona que es bien parecida, vamos a ponerlo en contexto, un Edgar Ramírez, una Jennifer Aniston, un Brad Pitt, cuando los vemos y vemos, por supuesto, su belleza física, inmediatamente por efecto halo les atribuimos otras cosas que reafirman esa creencia que tenemos nosotros de ese atributo. Por ejemplo, si esa persona es muy linda, entonces nosotros le vamos a colocar otros atributos como que esa persona es encantadora, como que esa persona es inteligente, como que esa persona se sabe desenvolver de mejor forma con los demás y eso va a condicionar nuestra manera de relacionarnos con esa persona. El tip más poderoso que te voy a dar para ser más atractivo es que desarrolles tu ser. ¿De qué forma? Por medio del desarrollo personal, del crecimiento exponencial. ¿Y de qué forma lo hago, Pedro? Porque puede sonar muy bonito, sí, el desarrollo personal, e incluso puede sonar a positivismo tóxico, pero es buscar siempre desarrollar tu mejor versión en lo que tú te propongas hacer. Por ejemplo, si a mí me gusta este tema de las relaciones, de las conferencias, de aportar conocimiento y valor a otras personas, yo voy a trabajar continuamente en seguirme formando en esta área para todos los días lograr ser mi mejor versión dentro de este punto de vista. Si tú te dedicas a los medios, bueno, es importante que entonces comiences a hacer cursos de oratoria, si lo tuyo es la locución, o si te vas a presentar en televisión, si me estás escuchando y eres un futbolista, bueno,
vas a comenzar a desarrollarte para ser el mejor en esa área, o por lo menos tu mejor versión en esa área, porque siempre va a haber alguien mejor que tú, pero hacer tu mejor versión en esa área, y que por efecto halo las demás personas, cuando vean ese atributo, automáticamente te coloquen otros atributos que te hagan ser más atractivos. Y eso, como te lo mencioné anteriormente, según la psicología social, va a condicionar cómo esas personas se van a relacionar contigo. Ahora, ya que hemos llegado al final de este segundo episodio, vamos con el resumen. Recordemos que como seres sociales, todo, absolutamente todo lo que hacemos es con el fin de relacionarnos con otras personas para así garantizar la continuidad de la especie. La atracción, según yo, es una fuerza del otro hacia nosotros que despierta un deseo de relacionarnos con él, de conocerlo, de acortar distancia, de intimar y de profundizar en su ser. También estuvimos conversando de que la atracción no es exclusiva de las relaciones de pareja, de que hay personas que tienen una personalidad magnética, que nosotros las podemos querer como amigos, nos sentimos atraídos hacia ellos como amigos, pero eso no involucra inmediatamente un deseo sexual o una atracción de tipo romántico. También la atracción sexual es ese interés que sentimos de forma involuntaria por alguien y se manifiesta a través de todos esos pensamientos, todo ese deseo que comenzamos a sentir por la otra persona. Existen muchos tipos de atracción sexual. En esta oportunidad solamente conversamos sobre el atractivo estático y el atractivo dinámico. El atractivo estático tiene que ver con nuestra función reproductiva y es un mecanismo que usa nuestro cerebro primitivo para conseguir a ese candidato apto para generar nuevas descendencias. Luego el atractivo dinámico tiene que ver con el carisma y con las habilidades sociales que tenemos nosotros, es decir, cómo nos relacionamos con otra persona. Finalmente está el tema de la atracción romántica y que, como te lo mencionaba anteriormente, es crear ese vínculo emocional por medio de la cercanía física y sentimental. Ya es crear y propiciar un nexo emocional donde no solo estamos hablando de sexualidad, no solamente estamos hablando del deseo sexual, sino de algo más trascendente, y lo puedes propiciar por medio del contacto físico y de la vulnerabilidad, mostrarnos cómo somos. Finalmente, te dije que las relaciones se basan en un costo-beneficio y que las claves para ser más atractivo es potenciar tu salud, desarrollarte personalmente para hacer uso del efecto halo, del cual hablaré en mayor profundidad en otro episodio porque es algo súper complejo y merece un solo episodio para explicarlo. Y ahora, lo que estábamos esperando, el tip sorpresa. ¿Preparado? ¿Preparada? El tip sorpresa de esta semana es que la autenticidad te hace más atractivo. Como te lo estaba mencionando con el tema de la Mona Lisa, es un principio de oferta y demanda. Lo que abunda es menos valioso. Lo que escasea es muy cotizado, lo auténtico es muy cotizado. Entonces, en vez de buscar replicar actitudes de otras personas que para ti pueden ser atractivas, en vez de replicar comportamientos exclusivos de otra persona simplemente por pensar que eso te va a hacer más atractivo, busca desarrollar tu autenticidad y encontrar dentro de tus propios atributos que tú creas que te puedan hacer atractivo o que son atributos que ya te hacen atractivo, busca potenciarlos y de esta forma potenciar también tu autenticidad. Créeme que fue un completo gusto compartir contigo este domingo. Espero que te haya gustado muchísimo y te voy a pedir un gran favor. Si te gustó este episodio, compártelo con quien sepas que le va a encantar. Además, coloca tu frase favorita de todo el episodio en tus historias de Instagram, en Twitter, en tus estados de WhatsApp, con la única intención, y te estoy pidiendo esto de forma sincera, con la única intención de lograr llegar a más personas para que así aprendan a relacionarse mejor. Hasta la próxima.